Sean todos bienvenidos a Filmorama. El equipo de Efecto TV, Roberto Ortiz y yo les damos la más cordial bienvenida. Hoy en nuestro episodio nos acompañará en el estudio la actriz Jimena Ayala y en la sección México de mis recuerdos recorreremos las locaciones de cintas como Salón México y Danzón. Platicaremos también de las películas Capitán América, El Primer Vengador, un estreno esperado, y de Mis Tardes con Margarita, una producción francesa interesante con Gerard Depardieu. Además, en nuestro espacio dedicado a clásicos, recordaremos el musical Cantando bajo la lluvia. Comenzamos. Desde un pequeño poblado francés a las trincheras de la Segunda Guerra Mundial son dos de los temas en nuestras películas de estreno. Mis Tardes con Margarita, La Tête en Friche, es una película de Jean Becker protagonizada por Gerard Depardieu, una cinta que nos narra la historia en el París contemporáneo, en un pequeño poblado, de un hombre quizás no muy inteligente que en sus tardes de ocio en un parque conoce a una anciana que transforma su vida. Carlos, un hombre, uno diría, ¿cómo va a ser inteligente o cómo va a prosperar en la vida si finalmente ha tenido una madre castrante? Pero no solamente eso, sino que ha sido un niño por gordito, físicamente hablando, ninguneado en la escuela, por los amigos, de tal manera que esto también va a determinar una serie de situaciones en su vida, pero el hombre no es un hombre que se amedrenta, no es un hombre que finalmente se queda de lado, sino que sale airoso de alguna manera. Lo más interesante de esta cinta es una relación entrañable que se va a dar de él en una situación espontánea con una anciana que le va a enseñar a leer a partir de la lectura que le hace de clásicos de la literatura como La Peste, por ejemplo, de Camus, de tal manera que el hombre puede efectivamente a través de la literatura comenzar a recuperar cierto aliento de vida y comenzar a ver ese pasado de alguna manera tormentoso de infancia y adolescencia en adelante de otra manera las cosas, Carlos. Le enseña a leer, pero no porque sea analfabeta, se trata de un hombre de una educación pobre, de una formación escolar que nunca pudo culminar, porque a través de esos flashbacks que me parecen muy interesantes a lo largo de toda la película, vemos su vida presente, que efectivamente no es un desastre, es un hombre que tiene sus amigos, logra conseguir trabajos, tiene una pareja sentimental, pero está presente esta desdicha que vivió atormentado por su propia madre, por sus compañeros de escuela, por sus maestros en la escuela, y en este encuentro casual en una banca de un parque donde tanto la anciana que conoce ahí como él están viendo un grupo de palomas, y eso es lo que los une. Y es en ese encuentro cuando él comienza a redescubrir la lectura. Sí, y a partir de la lectura es aprender nuevamente de la vida, que es ahí la interrogante que lanza la película. En momentos en que a lo mejor uno ya tiene todas las cosas dispuestas en la vida, realmente hay algo más que aprender, hay algo más que asimilar, podemos acercarnos al otro, al ser humano, de una manera diferente, con otra sensibilidad. Bueno, esta película nos habla, nos vislumbra esa posibilidad, y me parece que ese aire optimista es lo que invade la historia y es lo que uno debe de sacar como elemento favorable de esta cinta francesa, muy francesa, que finalmente se puede deleitar, Carlos. Inquietudes emotivas en Mis Tardes con Margarita, y de ahí nos vamos a otro plano, Roberto, completamente distinto, la adaptación de un cómic de Marvel, uno de los héroes insignia de Marvel Comics, como lo es el Capitán América, un héroe que surge en las páginas del cómic como propaganda, y me parece que ese es un gran elemento que retoma la película. Ciertamente la cinta, inclusive en varios países, tiene que ser nombrada simplemente como El Primer Vengador por la concepción equivocada o que se puede tener negativa de los Estados Unidos, por decirle simplemente Capitán América. Pero la película, ubicada en la Segunda Guerra Mundial, justamente cuando surge en la historia real este personaje, nos plantea cómo la propaganda puede ser vista desde distintos puntos de vista. Sí, y a propósito de propaganda política, Carlos, no hay que olvidar que efectivamente esta película deviene de un cómic de los años 40 en plena Segunda Guerra Mundial, y que en esa época, tan solo en lo que es el ámbito de la ficción,
Hubo muchas películas, cientos, diríamos que alrededor de 2000 películas en aquella época, una de ellas comentadas aquí como Casablanca, que fueron efectivamente películas que tenían ese pronunciamiento de propaganda política, no obstante que la historia fuera romántica, de aventuras o de cualquier otra cosa. Joe Johnston es el director de esta película. Él hizo cintas como El cielo de octubre, una estupenda película, me parece que es de lo mejor que tiene, y el protagonista es Chris Evans. El reparto también incluye a Tommy Lee Jones y a otros actores que cumplen muy bien su propósito, grandes escenas de acción, buenísimos efectos especiales, sobre todo uno que tiene que ver con presentarnos a Chris Evans como un personaje de corta estatura, debilucho, enfermizo, pero con muy altos ideales y con una gran bondad interior, que es lo que llama la atención de los superiores del ejército para convertirlo en un experimento y que se pueda transformar en el primer Vengador, una cinta que nos comunicará. Creo que es la que mejor lo hace de las previas, como las dos de Iron Man, Thor y Hulk, que nos llevarán el próximo año a un verano con los Vengadores. Y yo recomiendo al público que cuando llega la palabra fin, vean lo que viene a continuación, porque hay toda una serie de dibujos de diseño retro de época que realmente llaman mucho la atención. Y la escena final, por supuesto, que conectará a las siguientes películas. Nos vamos a un corte, pero no se vayan, ya está aquí en Efecto TV Jimena Ayala y platicaremos con ella.